Hola, ¿qué tal? De nuevo con ustedes en Top Motor Aragón de 7 Zaragoza Televisión. Siempre traemos diferentes aspectos del mundo del motor y de la actualidad del motor aquí en Aragón. Y bueno, este programa lo vamos a comenzar con dos invitados de excepción, dos invitados como por ejemplo a mi derecha Jesús Espartosa. Jesús, ¿qué tal? Hola. Jesús es miembro y presidente del Motoclub Aragón, y a mi izquierda José Luis González Tote, ¿qué tal? Hola. Famoso conocido como Tote, ¿verdad? Eso es, así es. También miembro distinguido de lo que es la Junta del Motoclub de Aragón. Y bueno, pues vamos a intentar explicarles en principio a este Motoclub de Aragón se le dio este año nada más y nada menos que una alta distinción, que fueron la medalla de oro y brillantes de la Federación Aragonesa de Motociclismo, ¿puede ser? De la Federación Española. Ah, sí, perdón, sí, la Federación Española, madre mía. Sí. Cuéntanos un poco cómo fue el acto, Jesús. Bueno, pues era la gala de campeones que se celebró en Madrid, en el Casino, y allí pues estaban todos los campeones del mundo españoles que han sido en las diversas especialidades, desde Superbikes, MotoGP. MotoGP no, porque no era español el campeón, sino Moto2 y Moto3, el campeón del mundo de motocross, en fin, un elenco, un orgullo estar para nosotros con toda esta gente, con todos estos pilotos codeándonos y recibiendo nuestra placa de oro y brillantes por los 100 años de vida del Motoclub de Aragón. Oye, José Luis, cuéntanos cómo se pudieron dar aquellos principios para que realmente en Zaragoza se fundara un motoclub que yo creo que es el más antiguo de España prácticamente, ¿no? Sí, ahí estamos, junto con otro más, sí. Estamos ya muy cerquita de ser los más antiguos. Bueno, pues en Zaragoza había una afición todavía pues pequeñita, pero empezaba incipiente, a ver, incipiente sí. También, sí. Y bueno, pues había antecedentes ya, antes del año 23, que es el que tomamos como referencia. Había antecedentes, pero bueno, realmente tomamos como punto de partida el año 23 porque se funda en Zaragoza, y como anfitriones, pues el germen del Motoclub de Aragón, se funda la Federación Española de Motociclismo. Que se fundó aquí, además, en Zaragoza. Que se fundó en Zaragoza, y bueno, pues la gente que luego iba a conformar meses más tarde el Motoclub de Aragón fue la que hizo pues de anfitrión, ¿no? Madrid y Barcelona aglutinaban pues el grueso de los aficionados, ¿no? Zaragoza fue un buen punto intermedio para poder comenzar esa andadura. Jesús, cuéntanos también un poco, dinos algún personaje que a lo largo de la trayectoria de este motoclub tan extensa haya formado parte de algún personaje famoso, algo que recuerdes tú, porque tenéis unos archivos tremendos que sí. Yo sé que los controláis bastante bien. Sí, tenemos unos archivos, a veces nos llaman algún periodista de investigación porque están a lo mejor haciendo un artículo sobre algún piloto, alguna carrera perdida en la memoria, y tenemos un archivo, la verdad, muy importante. ¿Personajes ilustres, por ejemplo? ¿Algún bombero? No, bomberos no. Bomberos no, pero ha habido gente de ilustre en Zaragoza, desde gente de empresarios, médicos. La verdad es que de lo más granado de Zaragoza era, de hecho... La familia Alierta también creo que tuvo un miembro... La familia Alierta también tuvo un miembro en el Motoclub. Tenemos unos archivos que, en cuanto a socios, cubren desde el año 48, porque los archivos anteriores, que incluso estaba la firma del rey Alfonso XIII como socio honorario, pues ese archivo se ha perdido. Ese archivo ese primer libro de socios se ha perdido. Entonces tenemos uno ahora que nos cubre desde el año 48 a la actualidad. O sea, ¿también el rey Alfonso XIII fue miembro honorario? También, madre mía. También fue miembro honorario. Yo recuerdo que en la calle, cuando el club estaba en la calle Costa, el libro estaba en una vitrina con la firma del rey Alfonso XIII. Muy bien. Oye, Tote, bueno, creo que fue el año pasado también, con motivo de que erais un motoclub ya legendario prácticamente, que se celebró en Zaragoza. Porque no se le ha dado mucho empaque cuando fue un acto muy importante, ¿no? Sí. Hombre, para el mundo de la moto, desde luego que lo fue. Bueno, pues se celebró y nos encargaron un poco la organización del Rally FIM. El Rally FIM es un encuentro
No es un rally, no es la idea que tenemos de rally, de correr con un crono en la mano, ¿no? Es un encuentro que se hace anualmente, que organiza la Federación Internacional de Motociclismo, y bueno, en el cual participa gente de todo el mundo. O sea, porque es que vino gente de todo el mundo. Viene más gente de Europa porque lógicamente es más fácil, ¿no? Vienen en moto. Y bueno, pues ahí nos juntamos un buen número, pues casi 1000 personas, ¿no? Sí. Que vinieron de muchos países. ¿Un país lejano, por ejemplo, que vinieran, te suena por ahí? Pues es que había gente de Sudamérica. Jolines. Por ejemplo, gente que embarcó su moto para venirse de Sudamérica. Un estadounidense también vino. Y estadounidense. También vino. Correcto, sí. El grueso era gente de Europa, países de Europa, pero bueno, con un muy buen ambiente y unos días, pasamos unos días estupendos, ¿no? Sí. ¿Alguna cosa curiosa que os pasara en esos días, te acuerdas? No, pues pasaría de todo, porque claro, viene gente de tan lejos, chocar con una mentalidad aragonesa que vamos a comer ternasco, a beber un poquito de vino. La verdad es que tuvimos un pequeño problema con el catering Pues cuéntanoslo, venga, muy bien. De la cena del primer día. No nos digas de quién era el catering, pero cuéntanos la anécdota. Que tuvieron que esperar un poco los entonces los participantes se tardó en dar de cenar, pero al día siguiente, realmente gracias al presidente de la Federación Aragonesa, Roberto, se organizó muy bien, nadie tuvo que esperar, pero los italianos, que son estos mayoritarios, siempre estaban protestando. Siempre estaban quejándose. Siempre quejándose. Joder, este año era en Italia, dije yo, tenemos que ir a protestar, a dar la vara y a protestar y decir que muy mal, porque aunque estén bien. Bueno, oye, vamos a ver, un comentario. ¿Tú das clases de conducción? Me han dicho por ahí, me han soplado, bueno, o has dado muchas clases de conducción. Hemos dado muchas clases de conducción con una escuela de conducción. Hablamos de conducción de motos, ¿no? De motos, sí, de motos. ¿Qué tal? Motos. Pues muy bien, hemos estado todos estos años. Ahora lo hemos dejado un poquito parado. Es posible que el año que viene lo retomemos otra vez. Los años de la pandemia fueron duros para todos, para juntar a la gente con un poco de lógica. Bueno, pues la verdad es que para mí personalmente es un placer poder enseñar a la gente a conducir, no a sacarse el carné, que esto no se trata de sacarse el carné, se trata de conducir, de conducir con más seguridad, sobre todo con más seguridad, ¿no? Es un placer poder transmitir pues todos estos conocimientos de los que, bueno, pues somos ya veteranos, y ayudar a que la gente pues no tenga problemas encima de una moto. Ha pasado muchísima gente. Porque tú das clases con tus conocimientos de piloto, que has sido piloto de competición muchos años, también. A la gente de una manera, me imagino que habrá de todo el mundo, habrá gente que te dirá, oye, quiero apurar al máximo, te dirá, no, a mí explícame cómo tengo que entrar en esta curva, si por fuera, por dentro, si tengo que reducir, cómo tendrás un poquito de todo, ¿no? Hay diferentes niveles y de hecho lo hemos hecho siempre con diferentes niveles, ¿no? Gente que lo que quiere es, pues eso, tener una seguridad cuando va en carretera. Y hay gente pues más cañera, claro, que quiere divertirse ya bien. Y entonces, bueno, pues a cada uno hay que transmitir unos conocimientos diferentes, ¿no? Jesús, a veces los que vais en moto os dicen que estáis un poco para allí. A ver, defiende esa postura que hay. Yo creo que, sinceramente, a veces pagamos un poco justos por pecadores, pero ¿verdad que no? No, hombre, yo pienso que en general la gente que vamos en moto respetamos bastante las leyes de tráfico. Yo no pienso que sea... Bueno, evidentemente, si estás expuesto a la responsabilidad del contrario en la vía pública. Si un tío se salta un stop pues, y te pilla ahí, pues poco podemos hacer, pero en general la gente que vamos en moto respetamos bastante. Y ya a los de mi edad ya ni te cuento que yo en los semáforos ya no me meto entre los coches, que antes era meterme a caña y ponerme el primero, ahora me espero casi no me vale la pena a veces en los tapones. Y bueno, pues sí que aconsejo a todo el mundo que cuide la vista lejos para ver los posibles peligros que pueden venir. Y tener cuidado divirtiéndonos como nos sabemos divertir, claro. Tote, José Luis, a ver, aspectos para una buena conducción. Por ejemplo, vas a hacer un viaje largo,
Hay que mentalizarse y preparar varias cosas, ¿no? Primero la máquina, luego tu ropa, tu habituamiento y luego un poco la cabeza. Pues empieza un poco por preparar la máquina. Tú que eres también, bien. Yo sé que eres mecánico y te gusta mucho. Has hecho un buen resumen de los tres elementos fundamentales. Exactamente. ¿No? Desde luego el equipamiento es fundamental, o sea, no podemos ir de cualquier manera. Hay que darle mucha importancia a eso, porque la diferencia entre tener un pequeño problema y que se traduzca en, bueno, pues una postilla finalmente, a que te fastidies la piel, pues la cosa es muy diferente, ¿no? Entonces el equipamiento tiene que ser siempre el mejor posible, y por supuesto la máquina. Tienes que tenerla siempre revisada y siempre en forma. Y para eso pues hay que llevarla a gente que, si no lo tienes tú claro, pues te lo pueda resolver. Puesta a punto de suspensiones, de neumáticos, etc. Eso siempre. Respecto a la cabeza que comentabas, pues es verdad. Yo creo que cada vez el motorista en general está más concienciado, ¿no? De que es un elemento muy divertido, pero que es innegable, tiene más riesgos que ir en coche o que ir en tren. Eso está claro, ¿no? Pero somos nosotros los que tenemos que darle tenemos que regular, igual que regulas ese acelerador, regulas la asunción de riesgos que tienes, ¿no? Detalles como lo que decía Jesús, la mirada lejos. O sea, yo veo mucha gente que va mirando aquí al lado cuando lo que tienes que hacer es mirar lo que te va a venir, no lo que te ha venido ya. Y eso... Por ejemplo, ropa muy vistosa, llamativa, que a veces se pone la gente unos monos que casi no se les ve. Claro, el que te visibilicen bien es fundamental, y en moto más que nunca, ¿no? Los colores de los cascos, los colores de los monos. Bueno, en otros países pues es obligatorio incluso ir con un chaleco reflectante en moto. Anda, sí. En alguno. O llevar reflectantes en determinadas partes de tu indumentaria. Bueno, la seguridad desde luego cada vez va más. Desde que empezamos nosotros cuando éramos jovencitos, ahora esto ha cambiado. Afortunadamente. Cualquier día incluso bueno, si ya se habla de poner obligatorio llevar airbag, ¿no? En un chaleco airbag que en caso de caída se infla, como llevan ya en MotoGP, por ejemplo. Sí, ahora llevas en MotoGP todo el mundo tienen que luego desinflarlo, si no, no puedes seguir. Exactamente, tú cuando ves una caída en MotoGP ves los pilotos que se levantan y están hinchados, no pueden casi ni andar, ¿no? Bueno, pues eso es un elemento de seguridad. Es todavía carito, irá, como todo, bajando de precio, y yo creo que será popular. ¿Tú sabes cuánto vale un traje de airbag? Pues hombre, no te sé decir con exactitud, pero vamos a estar hablando de alrededor de 500 euros, por ejemplo. ¿No? Tampoco es una barbaridad. Los hay más caros y algunos hay más baratos, también, como todo en esto hay calidades, ¿no? Pero bueno, entre 500 y un poquito más están los precios, que esperemos que vayan bajando, ¿no? Ya bajarán, seguro. Jesús, ¿sales en moto tú algún día, algún domingo? No, nosotros como motoclub estamos bueno, claro, hacéis actividades. Como motoclub salimos una vez al mes con las clásicas. Hacemos un recorrido cerquita porque pues hay gente que viene pues con un alobito, otras con una serpa, con una osa. Pero hacéis salidas de tierra, hablamos de asfalto. No, salimos, bueno, eso de asfalto con las clásicas. Sí. Después hacemos, de vez en cuando, unas salidas de campo, el motoclub, que a veces combinamos y quedamos en un punto que quedan los que vienen por carretera y los que vamos por el campo. Y almorzamos todos juntos, o comemos. Claro, está bien. Almorzamos o comemos todos juntos. Oye, sienta bien eso de salir un domingo por la mañana y juntarse los amigos y un almuercito, no allá a las 10 de la mañana, en cualquier pueblo aquí cerca, va al Madrid, Zuera, donde sea, ¿verdad que sí? Y nosotros en el motoclub también, permíteme que te comente, los miércoles, como tenemos una magnífica sede, como sabes, los miércoles hacemos el miércoles de los cacahuetes, los llamamos, pero que igual comemos jamón que cacahuetes, y hacemos unas reuniones por la tarde de 6:30 a 9, y la verdad es que el ambiente es... Siempre vamos entre 10, 15 y ahí las conversaciones salen una cosa más, muy Jesús, animadas. Yo imagínate que no soy miembro del motoclub y me quiero hacer socio. ¿Cualquiera se puede hacer miembro del motoclub de Aragón? Sí, cualquiera, claro. ¿Cuánto cuesta más o menos al año? Pues 50 euros al año este año próximo. Tampoco es una barbaridad. Nada. Eso es muy asequible. Eres miembro de un motoclub muy importante. El motoclub, tienes opción a participar en las actividades que hacemos.
Y bueno, y luego en el grupo de WhatsApp cuántas veces nos solucionamos consultas sí, de mecánica, de documentaciones y demás, porque hay gente que entiende mucho de todo. Oye, Jesús, ¿cuántos miembros sois ahora? A ver. Ahora estamos unos 75. Pues está bien, ¿no? Sí. Hombre, vamos creciendo cada año. Casi todos son gente que hemos ido recuperando, la mayor parte que hemos ido recuperando de la antigua masa social del club. Tote, ¿qué diferencia hay, por ejemplo, entre la afición de los que aquí de Zaragoza y en Cataluña, en Barcelona, por ejemplo? Bueno, hombre, Cataluña, por ejemplo, de Cataluña estamos hablando de la parte de nuestro país que más afición hay y sobre todo más tradición. En Cataluña es raro el que no tiene un abuelo que ya iba en moto, ¿no? Entonces eso tiene mucho peso, claro. Son más aficionados porque tienen más tradición, pero además también porque son muchos más, porque además el clima lo facilita, el poder ir en moto prácticamente todo el año. Aquí hay algunos que vamos todo el año, pero bueno, tú también, pero nos tenemos que abrigar más, ¿no? La afición catalana, no solamente a la moto, sino al deporte del motor, pues es mucho mayor que en Aragón, eso está claro. Oye, también se les ha apoyado muchísimo. Date cuenta que casi todas las fábricas de motos se las montaron ahí en Barcelona, sí, o en los polígonos aledaños alrededor. Han tenido siempre mucha industria, han tenido mucha afición y han tenido muchos más apoyos. Y económicamente pues también influye. El deporte del motor no es barato, en general. Tampoco, bueno, es un deporte, requiere para empezar una moto, un coche, pero tampoco es una cosa que... Sí, otra vez que más necesidad de competir, como tú has competido, que todo ahí sí que hace falta... Sí, la competición ya se dispara ya. Bastante, se dispara ya. Han tenido además más facilidades para hacer pruebas, circuitos permanentes, que aquí ahora, pues gracias a Dios tenemos, ya desde hace muchos años, pues tenemos Motorland, tenemos Zuera, pero aquí no teníamos, hasta hace 4 días, como quien dice, no teníamos, no se han dejado de hacer pruebas por ello, se han hecho otro tipo de pruebas, los rallies, las subidas en cuesta, los rides. ¿Te acuerdas tú de aquellas carreras que se hacían de scooter de 49, 50 ahí en el FEUBR que estaba abajo del Centro Comercial Augusta, que había carreras a porrillo, ¿no? Eso creaba afición, eso creo que sí, era una manera barata. Yo te he visto a ti participar con Vespas y con un scooter de estos por ahí. Pero hace muchos años ya de eso, Pues no, el tema ese es muy delicado. Lo de las Vespas he seguido corriéndolas hasta el año pasado, las 24 horas. Sí, todavía. Eso era una maravilla, el poder iniciarse, incluso grandes pilotos se han iniciado. Yo he visto a Luis Carlos Maurel correr y luego fue campeón de Europa. Pons, corría con una Vespa en los años 80 a principios. A veces cuando vamos por el campo nos echan la bronca. ¿Qué tal esas normativas medioambientales, Jesús? Aquí en Aragón no estamos mal del todo. No estamos mal del todo. De hecho, por eso viene gente de fuera a pasear por aquí. Nos invaden de fuera, sí. Hay empresas catalanas y franceses por el pueblo. Falardo es el pueblo donde tengo una casa. Casi todas las semanas pasan grupos de franceses con sus todoterrenos y sus motos. El otro día estuve con unos que venían de la parte norte de Francia, de Lille, y uno belga, que estaban haciendo un recorrido de 800 kilómetros por ahí. No se meten mucho con nosotros, pero bueno, hay que también cuidar. A mí un día un forestal me dijo: yo si te veo por un camino, bien, no te voy a decir nada. Ahora, como me pises ese romero, ya estás, ya has caído. Jesús nos organiza unas muy buenas salidas al monte, porque es gran conocedor y buen piloto en el monte. Pero en esa zona que dice, en la zona de las 5 villas, que él se la controla muy bien, nos hace unas excursiones, nos guía, con unas salidas fantásticas al monte, que animamos al que se quiera apuntar también. Sí, puede ser verdad lo que dice Tote. Sí, hombre. ¿Tú eres de Gea? No. A ver, es mi mujer de un barrio pedáneo de Falardes, que es un barrio pedáneo de Gea. Yo soy de Zaragoza, pero como llevo muchos años yendo a este pueblo, pues me he recorrido las 5 villas de arriba abajo por todos los caminos y me los conozco todos muy bien. Oye, ¿se puede entrar a las Bardenas? A las Bardenas...
que las Bardenas está ahí un poco entrecomillado, ¿no? Yo cuando he ido por una carretera que cuando estaba haciendo yo la mili en las Bardenas, precisamente la hicieron los americanos, una carretera que rodea el polígono de tiro. Por ahí sí que he ido. No me atrevo a salirme, por si acaso. Por si acaso te cae algo de arriba, no me atrevo a salirme de ahí, te doy una vuelta alrededor del polígono, que me lo conocía muy bien y ya está. Oye, lo del casco, Tote. A ver, en España es obligatorio el casco, pero fíjate tú, hay países, bueno, no, hay estados de Estados Unidos, de los USA, valga la redundancia, sí, que no es obligatorio el casco, pero sí las gafas. Sí. ¿Por qué es eso? Bueno, danos una explicación. Yo lo llamaría una incongruencia. Más que... que no te puedes quedar ciego, pero te puede romper la cabeza. Claro, hombre, yo lo del casco lo considero absolutamente necesario. ¿Verdad que sí? Yo he sido, y yo creo que todos los que estamos aquí, de los que han empezado a ir en moto y no era obligatorio ir en casco, con casco, íbamos en casco. Íbamos, ¿no? Sin casco, sí señor. Cuando la obligatoriedad empezó a ser, pues todos dijimos, pues qué incomodidad y tal. Y sin embargo yo ahora no concibo montarme en una moto sin casco. Me parece que voy desnudo. Me falta algo, no podría. Lo de las gafas me parece muy bien, claro, es fenomenal, pero es que lo que hay que hacer es ir con un casco cerrado, con un casco integral, con un casco que te proteja de verdad. El casco abierto, bueno, pues mejor que no llevarlo, pero no es del todo seguro, ¿eh? Bueno, pues claro, lo que pasa es que muchas veces... Me vas a hablar que en agosto con 40 grados... Pues, en Zaragoza, que paras en un semáforo y sale ya fuego del asfalto, si encima vas cerrado, eso es un microondas casi. Se habla de lo que es seguridad, no cómodo. Que es de lo que tú te has entrenado. Sí, igual que llevar la chaqueta protectora de antidesgarro en verano también, aunque pases calor. Es mejor. Claro. Es que un arrastre por el asfalto, eso tarda mucho en curarse, ¿eh? Es que te quema además, ¿eh? Claro, por eso. Sí, eso. Yo veo gente que va en verano, pues, claro, me dices lo del casco abierto, yo veo gente que va en verano en bermudas y con chancletas. Eso sí que es... Yo no lo puedo ver, ir en moto con eso sí que tiene que estar prohibido, ir con chancletas en la moto. O sea, en el momento en el que a 3 por hora pongas el pie en el suelo por cualquier motivo, la chancleta va a salir disparada y el pie... En fin, abrazado. Se va a ver el hueso al final. Claro. Eso sí que tiene que estar prohibido. Pero bueno, yo creo que es una labor de concienciación. O sea, es decir, o de que no le ha pasado nunca nada al que lleva las chancletas hasta el día que le pase, ¿no? Fíjate, Jesús, yo creo que de vez en cuando, yo ahora voy menos en moto, pero yo creo que de vez en cuando conviene darte un pequeño susto, alguna pequeña caída, porque sabes un poco lo que hay, porque si no, el que no se da un golpe, el día que se lo da es gordo, ¿eh? Claro, pasa un poco como los campeones del mundo de velocidad y demás, ¿no? O de motocross mismo. Hasta que no se han hecho una lesión, a lo mejor no les entra la... Yo tengo un amigo que encima no se verá seguramente, le mando un saludo desde aquí, no sé si se identificará, campeón de Aragón varias veces de motocross, se cayó una vez, se rompió la clavícula, lo pasó tan mal que dijo, pero la moto colgada, ¿eh? Nada, ni para ir a por pan. Hay casos así. Campeón de Aragón, 2 años, ¿eh? Sí. No es lo habitual porque, bueno, pues los que al final nos hemos metido en la competición, pues no dejamos pues hay una pasión ahí que te impide, ¿no? No te digo que llegue a ser como una droga, pero sí que esa pasión te impide dejarlo con facilidad por una lesión así. Pero yo lo respeto, puede pasar perfectamente. Oye, cada uno... Jesús, ¿tú cuando vas en moto llevas interfono para hablar con alguien? No. ¿No lo consideras un poco seguro también? No, o sea, vamos, pienso que no es necesario tampoco. Ya las normas antes de salir. Sí, salimos, hacemos el briefing, pues vais controlando y ya vamos a parar aquí para reagruparnos y ya está. ¿Tú llevas interfono para hablar? Pues alguna vez lo he llevado, sí, no siempre lo llevo. No me parece mal. Es decir, para avisar de un posible peligro que pueda notificar el que va adelante si se rueda en grupo y avisarlo al resto, me parece bien. A veces puede despistar, ¿eh? Si las conversaciones empiezan a ser ya... Se estiran más de la cuenta, ¿verdad? Sí. Puede ser peligroso, ¿eh? Bueno, y como casi todos los programas, les hemos preparado un pequeño bricolaje que lo vamos a poner ahora. Muchas veces nos preguntan diferente público, oye, ¿qué es aquello de los CarPlay, los Android Auto y demás? Bueno, pues vamos a poner ahora en un Golf, vamos a hacer una pequeña instalación que yo les voy a ir explicando aquí con la compañía de Jesús y de José Luis.
y lo comentamos desde aquí, porque bueno, es la actualidad. Los coches hoy día te compras un coche nuevo y raro es el coche nuevo que no tienes la aplicación de CarPlay, si tienes un Android, perdón, si tienes un iPhone o un Android Auto, si tienes un sistema Android como el que tengo yo, ¿no? Entonces, cuando quiera nuestro realizador Miguel nos lo va poniendo, ya digo, es una pequeña instalación en un Golf que lleva un buen equipo de música, ¿no? Dijéramos, pero ya lo que es la tecnología, pues lo que nos pasa es que de año en año se queda anticuada, ¿eh? Sinceramente es una barbaridad lo que avanza, ¿no? Entonces vamos a hacer una pequeña demostración aquí de cómo desmontar este Golf, creo que es un Golf 7 me parece que era aproximadamente. Primero, pues una de las cosas que hay que pensar que los mismos fabricantes antes para montar piezas se empleaba mucho tornillo y mucha llave dinamométrica, y ahora todo lo que no requiere un peligro, casi todo va a presión, ¿verdad, José Luis? Va simplemente va todo a presión, y con un poquito de vista y de práctica pues puedes desmontar todo. En este caso estamos desmontando la aireación, quitamos el interruptor y el chivato del airbag del pasajero. Tenemos que tener en cuenta que la llave de contacto tiene que estar quitada, porque si no, si dejamos el contacto puesto, ¿qué nos va a ocurrir? Cuando volvamos a montar todo, que la luz del airbag nos va a saltar como que ha habido una pequeña anomalía, ¿no? Ahora sacamos ya lo que es la pantalla, que aquí en sí no es una radio CD a tipo, eso es una pantalla controladora, porque veremos enseguida que lo que es el equipo de música no está ahí. El equipo de música, o lo que se llama, está en la guantera de la derecha. Con unos útiles seguimos trabajando siempre sin atornilladores tan apenas, todos unos pequeños útiles, lo vamos a desmontar, y ahí sí, ahí es donde tenemos ya la unidad principal de sonido, que es la que nos va pues a unir todo, dijéramos, todo lo que manejemos desde la pantalla con el sonido y los altavoces del coche, ¿no? Ahora quitamos esto, veremos que detrás lleva pues un montón de conectores, antenas de FM, antena onda media, creo que estamos desmontando ahora, diferentes antenas por si ya un sistema GPS ya un poco anticuado en este caso, esas dos, la antena naranja y la antena amarilla o marrón, son de los GPS, y ahora vamos a quitar ya también lo que sería el conector principal, que es donde va todo lo que es el sonido, el audio y demás. Ahora, pues bueno, muchas veces, ahora ¿qué hay que hacer? Pues unir todo lo que tenemos, todo el cableado que nos manda el fabricante, lo vamos a unir con la pantalla principal que vamos a poner en el lugar que estaba la otra pantalla, ¿no? Ahora con la ayuda de un pasacables lo pasamos y enseguida desencintaremos todo. Yo pienso que no es difícil, ¿verdad, Tote? Se ve allí que es un poco, claro, hay que tener un poco de práctica. A veces la gente es muy atrevida, ¿eh? Le dice, tengo un amigo que es un artista y se ha puesto a desmontar y traen los coches que están todo manga con hombro, ¿no? Sí. Hombre, en principio da más miedo de lo que es, porque hay mucho cable, ¿eh? Pero sí que es cierto que hay que tener unas mínimas nociones. Hombre, exactamente. Que luego vosotros lo veréis en los talleres, que hay mucho desastre producido por electricistas aficionados. Sí, además, fíjate tú, es que YouTube hace mucho bien y mucho mal. Porque, claro, y hay mucho también, y hay mucho mentiroso en YouTube. Ahora estamos uniendo lo que es la unidad de CAN bus. ¿Por qué le unimos la unidad? Es una cajita pequeña. Ahora los coches, dijéramos, actuales van todo por códigos de CAN bus. Los códigos de CAN bus, que son unos mensajes que nos manda. Ahora estamos instalando provisionalmente, vamos a poner lo que es la pantalla, simplemente para ver si antes de hacer una mayor operación, esto estamos poniendo la antena de la radio, sí va a funcionar, porque nos ocurre muchas veces pues que por H o por B son aparatos muy elementales, después de estar trabajando 3 o 4 horas te encuentras que aquello no funciona, ¿no? Entonces ahora pondremos la llave de contacto y comprobaremos que funciona el equipo y ya está. Lo que te decía, el sistema CAN bus lo que une es todo lo que es del coche a través de una centralita que la tenemos alojada normalmente encima de los pies del conductor, y une todo. O sea, aquí une el climatizador, une la apertura del cierre de puertas, cristales, espejos, incluso lo que es la mecánica del coche. ¿Qué puede ocurrir? Que si no ponemos, en este caso, el módulo adecuado CAN bus, o si ponemos un cable mal, el coche diga patapín, que el coche no arranca, ¿eh? Lo primero que vamos a hacer aquí profesionalmente, vamos a poner el idioma español para que nos podamos entender, porque todo viene ya en inglés. Vamos a poner el idioma en español y borraremos el inglés y así solo nos queda en español. Fíjate, el otro día me vino un señor, que os lo comentaba antes, que me trajo un sistema de GPS que venía todo lo que era Arabia Saudí, Jordania, Israel, Siria, y no hubo manera de poner los mapas de España porque no hay manera. Me imagino que se podrá hacer de alguna manera, ya lo estudiaremos para ponerle a este señor todo en condiciones, pero hay que tener un poquito de cuidado también lo que compramos y que nos asegure el vendedor, que lo que
le pedimos es lo que nos vende él. Bueno, ahora estamos poniendo, hemos cambiado, ya teníamos la otra pantalla, ahora vamos a quitar el embellecedor de la climatización, hemos puesto las toberas sobre la pantalla nueva que vamos a montar. Lo hacemos un poco así en modo rápido, pues, lógicamente cuesta un poquito más de tiempo, pero para hacérselo más entretenido. Y ahora vamos a pasar 2 cables que son los que nos van a llevar los puertos USB, que nos van a servir pues para meter un pendrive, para meter un cargador de móvil, lo que queramos, que lo hemos alojado, no se ve en este caso, pero lo hemos alojado en la guantera de la izquierda que tenía este Golf. Ahora estamos conectando el micrófono también, que también lo hemos puesto por ahí. Y ahora ya, pues enseguida vamos a poner, este es el cable que nos va a indicar cuando pongamos la marcha atrás para que se encienda la cámara. Bueno, en este caso, fíjate tú, vamos a poner una antena de GPS. La antena de GPS suele ser muchísimo más grande, pero ¿qué ocurre? Que es que no hay sitio para colocar, viene con una carcasa muy grande. Lo que hacemos es la desmontamos las carcasas y con un poquito de pegamento térmico lo hemos puesto ahí encima de la rejilla, porque para que nos funcione una antena de GPS lo que tiene que ocurrir es que no haya metal encima, simplemente puede haber medio metro de plástico, puede haber el cristal del coche, lo que sea. Y ahora estamos ya pues sujetando todos los conectores, ponemos ahora de la radio otra vez que hemos quitado antes, la antena de GPS también, el conector donde va a ir el micro alojado lo metemos hacia adentro, ponemos ya lo que es el conector principal, que es lo que es la alimentación, donde van altavoces positivos, negativos, y ya pues simplemente lo metemos hacia adentro con un poquitín de cuidado por no pellizcar los cables. Cuesta un pelín, pero bueno, sinceramente ahora comprobamos que las toberas funcionan. Hemos hecho un pequeño arreglo para que los cables del interruptor de la emergencia y del sensor del airbag no nos queden mal, porque no podíamos meter una sierga con un trozo de cinta aislante, lo hemos encintado y ahora ya simplemente es colocar la pantalla en su sitio. Y bueno, enseguida veremos que el coche toma un aspecto totalmente diferente de lo que era a lo que vamos a poner ahora. Ya es un pantallón, es una pantalla de 10 pulgadas con un sistema, en este caso el cliente tenía un aparato Android, pues tendremos un sistema Android Auto. Bueno, explicar un poco qué es un sistema Android Auto o un sistema CarPlay. Aquí lo que hemos puesto realmente es un ordenador en nuestro coche, pero un ordenador como el que tenemos en casa encima de la mesa, o como el que podemos llevar al trabajo. Entonces, al poner el sistema CarPlay para iPhone o el sistema Android Auto para los Samsung, por ejemplo, lo que hacemos es cerrar todas las aplicaciones que tenemos y limitar solo a lo que nos autoriza el fabricante y el código de circulación. Quiero decir, lo limitamos a un GPS, que lo veremos ahora enseguida cómo funciona, un sistema de oír música, la radio, Spotify para escuchar música a través del móvil y poquito más. Es que lo demás, esto, oye, Tote y tú, Jesús, que hay gente, nos corta un poquito aquí, que esto irá al final. Que conduce y va viendo películas. ¿Cómo lo ves, Jesús? Yo recuerdo que tenía un Mercedes con una pantalla, pero no me dejaba ver películas. Claro, es que si es la pantalla de origen, el mismo fabricante te permite, esto es el GPS que lleva, una maravilla, fíjate tú cómo ha quedado, ahora veremos unas imágenes de lo que llevaba antes y cómo ha quedado. La verdad es que el coche gana aspecto y gana presencia y seguridad. Sí. Pues lo que me comentabas, sí. Lo del Mercedes tuyo. Sí, no me dejaba ver películas en marcha, y me parece muy bien, claro. Es que tiene que ser así. Claro. Tiene que ser así. Lo que pasa es que estos aparatos en sí están hechos para venderlos por todo el mundo. Oye, Tote, y que tú decías de las gafas, del casco y demás, hay países que te lo permiten. Sí. Una locura, ¿no? Sí, a mí no me parece. A mí me parece que mal utilizado. Me parece fantástico toda esta la tecnología, ¿verdad que sí? Lo que no me parece tan bueno es que te permita muchos despistes, porque hay gente que va despistada y ya no viendo películas, va tocando demasiado la pantalla en marcha. Está muy bien tener esa pantalla, pero hombre, tocará cuando tengas que tocarla, ¿no? Por ti y por los demás. Exactamente. Que vamos circulando por ambos. Jesús, actividades que preparáis del motoclub tuyo ahora. A ver, del motoclub tuyo, de Tote, nuestro, de Aragón, de todo, dime. Pues actividades ahora... ¿Hacéis cena de Navidad también o comida de Navidad? Hemos hecho la comida del día 30, sí, para no coincidir con las comidas de empresas, de familiares y demás, pues lo hemos hecho el día 30. Y luego pues vamos a tener una salida el día 20, quedamos el 29, que vamos a hacer una salida con clásicas cerquita para almorzar todos juntos y despedir un poco el año. ¿El destino es? ¿Y no solo el punto de destino? ¿Sabes si el punto de destino no lo tenemos claro, pero seguramente igual es Alfranca, que vamos dando una vuelta por montaña, en fin, vamos... Será una salida a lo mejor cortita para que los que, sí, para los que tienen las clásicas más antiguas puedan venir, ¿no? Claro. Pero muchas veces, bueno, como ha dicho Jesús antes, hacemos salidas de clásicas, salidas con motos modernas a carretera o salidas al campo con motos de enduro.
Dentro de las clásicas, pues hay veces que se hacen salidas más largas, Sí. para que pueda venir, bueno, pues otro tipo de motos también, pero también el socio que tiene una clásica del año 50 pueda venir. Porque si lo haces demasiado largo, pues hombre, ya no. Hay que tener cierto respeto a esas por las canas. venerables máquinas. Oye, ¿cómo está el mercado de la moto ahora, Tote? Tú que además tú vendes motos, ¿no? Sí. ¿Cómo está el mercado de la moto ahora? Dime. Bueno, pues el mercado de la moto está bien. Estamos vendiendo más que otros años. Oye, una cosa, perdona, exactamente, por ahí va. Oye, ¿cómo va el tema de la herradura almendra medioambiental? Las motos, ¿también tienen que se les exige a las motos eso? ¿No pueden entrar? Bueno, sí, igual que los coches. Zaragoza todavía no nos está afectando. Aún no está implantada, ¿no? Nos está afectando, ¿no? Que es donde estamos. Pero en ciudades como Madrid o como Barcelona, sí. Las motos que compra la gente, hablando de la movilidad urbana sobre todo, ¿no? Que es lo que sí que ha crecido muchísimo, ¿no? Porque las ciudades pues cada día están peor para circular en coche. Pues hay muchos de nuestros clientes ya no pueden comprar motos que no tengan cierta etiqueta, como mínimo una etiqueta C. Porque si no, no pueden entrar en determinados lugares. ¿La moto no lleva etiqueta B tampoco? Las motos también pueden tener etiqueta B, pueden tener igual. Pero con la etiqueta B puedes entrar, lo que no puedes es hacer el parking, ¿no? Sí, efectivamente, pero bueno, hay algunas ciudades que ya sabes que cada ayuntamiento tiene su normativa hoy en día, con lo cual esto es una torre de Babel. Como para saberme yo la normativa de todas las ciudades de España, ¿no? No te lo exigimos. Y cuando me lo sepa, lo cambiarán. Suele ocurrir. Eso es otra cosa. Pero bueno, sí, hay etiquetas. Hay motos que no tienen etiqueta, otras que tienen B, y otras que tienen C, y luego ya tenemos las motos eléctricas, ¿no? Con las etiquetas eco. Incluso ahora empieza a haber motos híbridas. ¿También hay híbridas? ¿Qué me estás contando? Ya, sí. ¿Los chinos son los ambos del mercado? ¿Cómo va esto? Dime. Bueno, y japoneses, ¿eh? Ahí estaba viendo una Kawasaki que tiene un motor híbrido, por ejemplo. Joder. Estamos hablando ya de japoneses, ¿eh? ¿Híbrido, hablamos híbrido recargable o híbrido sin más? Híbrido recargable. No enchufable, ¿no? Enchufable no. Recargado pues como los primitivos motores híbridos. Sí, del Toyota Prius de hace un Prius hace 10 años. Jesús, las ITV de las motos, cuéntanos. ¿Verdad que son un poco duras a veces para nosotros? Sí, la verdad es que es un poco... Bueno, de hecho, ahora con la nueva normativa muchos están pensando en hacer las motos de más de 30 años históricas porque así de esa manera la ITV es cada 4 años. En fin, hay cosas absurdas, la homologación del catadióptrico, en fin, cosas absurdas que hay veces que llevas toda la vida pasando. Exactamente, vas toda la vida con la moto. Y de repente un día se da cuenta uno que no tienes homologado el espejo retrovisor. Pues no puedes, no te dan el numérico. Bueno, yo pienso que realmente es necesario, las ITV están muy bien. Lo que ocurre es que a veces sí que ese rizar el rizo tanto no es bueno ni para una cosa ni para otra, porque realmente no con... a ver, tú has llevado lo que tú dices, un espejo toda tu vida, en la moto has pasado la ITV y de pronto empieza el técnico de la ITV con una linternita a mirar, y dice, bueno, ya seguro que me está buscando alguna cosilla por ahí. Pero bueno, son necesarias las ITV. Lo que sí está bien es el reglamento, ahora que hablábamos de clásicas, el nuevo reglamento de vehículos clásicos o históricos que ha entrado en vigor, no hace nada. Entonces, oye, ¿un vehículo histórico a partir de qué años es? A partir de los 30 años. Antes era 25, ahora han alargado a 30 años, ¿no? Pero han facilitado mucho la posibilidad de hacer histórico un vehículo antiguo que tenías, un vehículo matriculado en España, con su matrícula española, y si el vehículo está con su ITV en vigor, pues con un mero trámite administrativo sencillo, puedes hacerlo histórico, de manera que podrás entrar con ese vehículo en las zonas de bajas emisiones, un número de días limitado. Sí, 90 días al año. Y bueno, pero 90 días al año son muchos días, ¿eh? Ya, nadie utilizamos un vehículo clásico 90 y tantos días al año. Nadie, que yo conozca, nadie utiliza un vehículo clásico para todos los días funcionar. Pero bueno, puede haber. Lo que sí que es interesante es que la ITV se amplía a los 4 años, en vez de los 2. Las motos, a diferencia de los coches, y aunque tengan más de 10 años, pasan cada 2 años. Sí. En este caso, si lo haces histórico, pasas cada 4.
lo cual nos simplifica. ¿Y el coche también, cada 4? El coche, creo que sí, y además también, a partir de determinada edad, no sé si son 50 años, está exento. A partir de los 60. 60. Eso nos interesa algo yo, a ti y a mí, que tenemos alguna moto de más de 60 años. Sí, yo la mía y ahora la estoy tramitando. Que ya no tenemos que pasar ITV, sí. Si lo hacemos histórico. Oye, te digo una cosa, volviendo al tema de las ITVs. Un técnico me rompió la moto a mí. Tengo una moto que es una maravilla, una joya. Y el hombre empezaba, es que el protocolo me dice que tenemos que estar 2 minutos a no sé cuántas revoluciones. Digo, hombre, pero que es una moto que esas revoluciones que no las puede coger. Si es una moto del año 39, ¿qué me estás hablando de coger 2.500 revoluciones? Sí, si igual no las he cogido. Y al final salí de la ITV y antes de llegar a Santa Isabel, patapún, la moto rota. Pero bueno. Hay una normativa que hay que cumplir, pero también hay una normativa que saber interpretar. Que tiene que ser un poco más flexible. Claro, no es lo mismo, efectivamente. Estar haciéndole las pruebas de ITV, una moto de hace 2 años, pues, de 2 años no porque no pasan, pero de 5 años, que una de 1939. Pero eso ya está a criterio de la persona que hace la inspección, ¿no? Bueno, solo fue una vez. Siempre que he ido últimamente, la verdad es que me han atendido de maravilla y la moto, como también la llevas en orden, no tienes ningún problema, la paso. Pero aquel muchacho, aquel día, oye, y luego aparte, bueno, sería, déjalo. Bueno, pues sabes, encantado de que hayas estado aquí con nosotros en 7 Zaragoza Televisión. Muchísimas gracias. Sois un motoclub, vamos, estupendo, muy renombrado aquí en Aragón. Tote, José Luis, un placer contar contigo con tu experiencia de profesor de conducción de motos. Y si queréis explicar, decir alguna cosita, José Jesús. Yo no quería dejar la ocasión porque como aragonés me siento orgulloso. Hace 2 semanas el equipo aragonés de trial fue campeón de España de autonomías, ganándole a Andalucía y a Cataluña, que son los amores de esto. Son los pesos pesados. Fueron campeones. Sí. 2 puntos en todo el trial. Un chaval de 16 años. ¿Quién? Poldo... Ay, no me acuerdo. ¿Es del Matarraña, de la parte de la parte esa? Bueno, Sergio Puyo, de Valderrobres, y el otro es de Mequinenza, del Motoclub Mequinenza, Jordi San Juan, que su padre hacía trial conmigo en su momento. Son unos fieras, o sea, son... bueno, de hecho, Poldo es campeón juvenil o cadete, no recuerdo ahora bien la categoría, y Jordi San Juan es campeón de España de TR3. Bueno, cuidado, pues, cuidado. Dicho esto, campeones de Aragón de autonomías, que no está nada mal. ¿Tú, Tote, alguna cosa más quieres decir? Nada, agradeceros que tengáis este programa, que sirva de escaparate para todos los que nos gusta el motor y todo lo relacionado con ello. Que adelante y que muchísimas gracias por darnos pie para poder hablar del Motoclub de Aragón, que es un orgullo para todos los que somos socios serlo. Pues sí, muchísimas gracias a vosotros dos. Y bueno, y con esto ya les dejamos, que ahora vamos a hablar un poco del tema historia del automóvil. Vamos a hablar con Julio Serrano, es un conservador, restaurador de vehículos históricos. Tiene un coche que lo trajo el hombre de Uruguay, lo ha restaurado, lo ha dejado perfectamente y nos va a explicar un poco la historia del famoso Ford T. Un saludo y que pasen un buen fin de semana. Les veremos más adelante. Muchas gracias. Bueno, y ahora vamos a entrar en el apartado de historia del automóvil aquí en Zaragoza. Tenemos grandes amigos coleccionistas, buena gente sobre todo. Y aquí estamos con Julio Serrano. Dinos, Julio, ¿a qué te dedicas ahora en este momento? Ahora mismo soy jubilado, pero vamos, me gusta la restauración de los vehículos antiguos y aquí tenemos una muestra de uno de ellos. Exactamente, es un Ford modelo... Ford modelo T Touring, porque es descapotable. Ford hizo varios modelos, se hizo cerrados, abiertos y está restaurado al 100%. Bueno, ¿este coche se fabricó aproximadamente sobre qué año? Este sobre el 1917. 1917, bien. Bueno, ¿el origen lo trajisteis de...? Lo trajimos de Uruguay en un estado pésimo y lo restauramos aquí nosotros. Estos coches tienen diferentes carrocerías, has dicho tú, ¿no? Sí. Bien. ¿Cómo les has llamado tú a las carrocerías? Pues ahí está la Touring, está la Robanut. ¿Robanut cómo es? El Robanut es un 2 plazas, simplemente, que lleva un maletero atrás. Y luego está el Tudor, el sedán, que ya son cerrados. Muy bien.
Oye, aquellas... Y hay uno que se llama el 6 ventanas, que lleva 6 ventanas. Aquellas películas que veíamos el cine cómico, los que tenemos ya algún año, estos coches salían mucho, ¿verdad? Este salía concretamente el Forte con el Gordo del Flaco, sí. Sí. Este es el que más salía. Se hacían auténticas... barbaridades, ¿no? con estos coches sí. Hay vídeos que están por la nieve, vídeos que incluso están en el campo con aperos. Era lo que había en Estados Unidos. Bueno, oye, ¿y por qué no nos cuentas un poco lo que sería la historia de la empresa Ford desde que Henry Ford decidió fundarla más o menos allá por 1908, 1909 o 10 Sí. por ahí? Cuéntanos algo, a ver, dinos. Pues Henry Ford, su idea era conseguir que todo el mundo tuviera un coche y para eso tenía que ser económico. Entonces fue el que inició la primera producción en serie, que así los coches de su construcción eran más económicos. Y toda la gente... Y tenía otra... ¿Cuánto dinero podía costar este coche cuando se empezó a fabricar? Unos $800, que era dinero, pero vamos, los coches normalmente variaban sobre los $1.200, $1.500, coches de otras marcas, como podría ser Chrysler o... Valían menos que una Harley Davidson buena de aquellos tiempos, Sí, según dicen. posiblemente sí. Tenía otra peculiaridad Ford, que solamente lo fabricaba en el color negro. Si usted quiere comprarse un Ford, siempre que sea de color negro, era un eslogan que tenía. Dijéramos que se empleaba todo, ¿no? Sí. Porque tenía también Henry Ford tanta visión de futuro y de empresa que mandaba que muchas piezas se las mandaran embaladas en unas cajas con determinada medida, las cajas de madera. ¿Por qué? Sí. Bueno, era como se transportaba entonces, lo que Henry Ford, una de las peculiaridades que tenía, que aprovechaba todo. Y las maderas de los pies se aprovechaban los embalajes de las cajas para ponerlas. Entonces, cuando se encuentra un coche antiguo, si levantas la tabla y ves las inscripciones, es que era original. Ford hizo 15 millones de unidades, que es de los... creo que nadie lo ha superado todavía. Y también fabricaba motores, no solo... O sea, Ford hizo muchos más motores que coches, porque fabricaba motores para bombas de agua y para otras utilidades que tenían. Cuéntanos también por qué los primeros modelos no llevaban faros de luz eléctrica, sino qué es lo que llevaban realmente. Al principio la electricidad, como estaba en sus inicios y no se sabía mucho de ella, este vehículo es concretamente un carruaje con un motor. Quiere decirse que han añadido el motor en vez de los caballos. Entonces la iluminación se hacía por carburo, unos faros que llevan un carburo, que es un gas, y se utilizaba más que nada para que los vieran a los vehículos, no para ver el vehículo, porque habían cambiado del transporte y el Ford mete mucho ruido. Entonces en una ciudad, cuando se aproximaba un vehículo, se oía un ruido muy grande y no veían nada, la gente se asustaba. Entonces por eso les pusieron los faros de carburo, para que les vieran. Muy bien. Que el faro de carburo realmente es una pila de carburo, Sí. donde va cayendo una gota de agua poco a poco, se genera un gas. Se genera un gas y se luego ilumina. es lo que arde y Sí, se produce la luz, ¿no? sí. Y si quieres más luz, le das más, Le paso das de más agua. paso de... Sí. Muy bien. Oye, ¿qué cilindrada tiene, Julio? Este es un 3.900 centímetros. 1900. Un consumo de 20 litros a los 100. Vemos el motor, que vemos que es igual que el del Ford T, o sea, que el del tractor. Este ya lleva Delco, que es una incorporación que se hacía, que generalmente lleva una caja de chicharras, que salía el volante motor, ahora lo veremos en el tractor. El carburador ascendente, igual que en el Ford A, y los colectores de escape y de admisión. La bujía, y este sí que lleva bomba de agua. Y correa auténtica, Y correa auténtica, correa, ¿eh? sí, de Estados Unidos. Ajá. La bocina, que es La un bocina, es, bastón tremendo. Sí, Está la bobina de aquí. la bobina. ¿Ya lo habéis pasado a 12 voltios? No, está todo a 6. Todo a 6. Con su dinamo a 6 y, en fin. Lo que lleva la dinamo encima es como el regulador. Un Sí, el regulador, sí. Gasolina normal, de 95. Oye, ¿tenéis algún problema ahora con la gasolina sin plomo? Ningún problema. Yo utilizo, como tampoco se hacen muchos kilómetros, yo no le echo ni el aditivo, porque realmente no es necesario. Muy bien. ¿Y cuántas velocidades tiene este coche? Este es el primer cambio automático del mundo, no tiene palanca de cambio, se cambia con los pies, tiene 3 pedales, uno para marcha adelante, uno para marcha atrás y otro para freno, y luego una palanca que son cortas y largas. Entonces se conduce con los pies, y luego el acelerador de mano y el avance de vacío también de mano. ¿Refrigeración? Refrigeración por agua, y al principio eran termosifón, que es por ejemplo el tractor,
¿eh? A ver, bueno, tío, Y ahora llevan bomba de agua. porque ese tractor que tienes ahí también Es un Forson también con el motor Ford, que es el mismo que lleva el es el Forte. mismo motor, sí, sí. Sí. Y este sí que era por termosifón. Solamente lleva el ventilador para ventilar. No lleva bomba de agua. Termosifón es que el agua cuando... circula por diferencia de temperatura, ya Claro, está. cuando el agua se evapora, pues sube para arriba y cuando llega al radiador se enfría y tal. Y este sí que ya llevaba bombo de agua. Ajá. Y magneto. Este lleva una magneto, o sea, no... Una magneto que va en el volante motor, que es la que produce la corriente. Oye, ¿este tractor es conducible con esa rueda de hierro? Sí, claro. Pero solo se puede conducir por tierra, entendemos, Sí, ¿no? generalmente para salir por carretera ahora se les pone unos tacos de goma, igual que a los tanques. Y entonces no, si no aquí el asfalto lo hace polvo. ¿También vino el tractor de Uruguay? También. Oye, ¿y cómo traíais estos coches aunque estuvieran viejos, cómo los traíais? En contenedores. Ah, en contenedores. Claro. ¿Hecho la velocidad que alcanza el Ford? Unos 40 kilómetros, bueno, se puede poner hasta 60, pero su velocidad buena es 40 kilómetros por hora, porque lleva rueda de madera, que es muy sensible, la dirección es directa, no lleva desmultiplicación, cada movimiento que le das al volante la rueda gira mucho, con lo cual ponerlo a grande velocidad es un peligro. Y luego freno de varilla, que para frenar pues también tienes que tener mucha precaución. Sí, porque además vemos que en las ruedas delanteras freno no hay. Efectivamente, es una peculiaridad de este vehículo. Ajá. Atrás sí que lleva... Sí, lleva freno de varilla y freno de mano. En este caso, para hacer las ITVs aquí, ¿tenéis algún problema? No, porque ahora el gobierno, bueno, todas las comunidades... Ahora han cambiado. Con la nueva ley no, estos vehículos que ya tienen más de 60 años están exentos de ITV, Sí, según la nueva reglamentación. muy bien. ¿Te gasta agua? No, ¿Gasolina has dicho 20 litros? unos 20 litros a los 100, Muy bien. más o menos. Oye, un viaje largo que has hecho, ¿qué viaje más largo Pues has con hecho? este he ido, bueno, ahora estamos en Boquiñeni, he ido a Zaragoza y he vuelto. Sí. Sí, y bueno, y lo suelo sacar pues bueno, en eventos y en cosas. Generalmente no hago muchos kilómetros, pero vamos, a su marcha, son los 40 kilómetros por hora, podría ir al fin del mundo, haciendo unas paradas indudablemente técnicas. Muy bien. Lo vamos a ver un poquito ahora por dentro, ¿te Sí, parece bien? vale. Venga. Bueno, una característica de este coche, por ejemplo, es... Que tiene una sola puerta delante porque se limitaba mucho el acceso a los vehículos, solamente accedía el que quería el conductor. Entonces por allí no podía acceder nadie y solamente le podían acceder delante por esta parte. La instrumentación es muy básica, solamente lleva un amperímetro y vale, el termómetro se ve allá enfrente. El termómetro va encima del radiador. Claro, va con Ya lo conté. sube una, Aquí va el termómetro, ¿no? sí, sube un líquido rojo que se tiene que situar en ese círculo. Y ahora... Luego tenemos los 3 pedales de conducción, que es el brake freno, el segundo es marcha atrás, si se pisa ese pedal el coche va a marcha atrás y si se pisa el de delante va hacia adelante. La palanca que sirve de freno de mano hacia atrás y si la tiramos hacia adelante largas, o sea, ahí estarían cortas y largas. Y como vemos no tiene palanca de cambios. El acelerador de mano y el de vacío y el de avance, igual que en el Fora. Bueno, Julio, muchísimas gracias por todas las explicaciones que nos has dado sobre tu Forte, que está perfecto, es una auténtica maravilla, ¿eh? Muchas gracias a vosotros.